estamos en el Mostrador Televisión, en la entrevista del día. Nos acompaña don Patricio Bustos, director de Servicio Médico Legal. Bienvenido, doctor, al Mostrador Televisión. Muchas gracias, buenos días. Doctor, yo creo que no hay un ejemplo en el mundo de un servicio médico legal que haya tenido más protagonismo político que el Servicio Médico Legal de Chile. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Creo que usted tiene razón y es una parte muy importante el impacto que tienen en la vida de las personas y en la sociedad toda esta síntesis entre las ciencias forenses y las consecuencias de una pericia que se entregan a quienes administran justicia. El protagonismo principal en realidad es de los jueces, los ministros, los fiscales, a quienes nosotros hacemos entrega de evidencia científica para que ellos tomen las decisiones. Sin embargo, la memoria histórica del país, de alguna manera, de una manera inusual, de una manera no buscada por el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal es, como usted bien lo define, un servicio que está puesto a disposición de los que administran justicia. Pero en el caso específico de Chile, eso ha trascendido de lejos, ¿no? El Servicio Médico Legal, de alguna manera, ha sido también parte de una memoria histórica del país, ¿ya? Sin quererlo, el Servicio Médico Legal pues se ha constituido un protagonista importante de la historia política e institucional del país los últimos 40 años. Así es, y eso se debe al hecho de que hay mucha relación entre la vida de las personas y las circunstancias, sea por fenómenos naturales o por fenómenos históricos, que hacen que las ciencias forenses estén presentes en la política, como dice usted, en la historia, en la administración de justicia y en todos los aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, como es el tema de la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, las circunstancias en las cuales ocurren determinados hechos. Nosotros somos consultados y tenemos que entregar nuestra opinión científica para que quienes administran justicia tomen decisiones en base a ellas. De alguna manera también ha sido un archivo de memoria, ¿no? Ahora, doctor, quería preguntarle lo siguiente. ¿Usted cree que desde el punto de vista de la investidura institucional, ¿no es cierto?, del talante institucional que tiene el Servicio Médico Legal, ha sido apreciado por la sociedad, no en el valor de lo que hace, sino le han entregado los medios? Vamos a tener finalmente un nuevo edificio, algo que lo invista, digamos, al servicio de la dignidad que requiere. Como todas las instituciones públicas, está sometido al escrutinio ciudadano este servicio, no solo periodístico, sino de los usuarios, ¿no? Nuestros usuarios son quienes administran justicia y las personas que recurren al servicio por algún motivo, lo más conocido es por retiro de fallecidos, pero también por exámenes de ADN, por alcoholemias, por lesiones, por un sinnúmero de pericias que nosotros entregamos a quienes administran justicia. Ahora, esto sí implica que este servicio, por su carácter técnico, tiene que contar con estructuras adecuadas desde el punto de vista de edificios. Nosotros tenemos 40 sedes en todo Chile y a nivel central es imprescindible para nosotros contar con un nuevo edificio institucional que reemplace al casi centenario, que es el edificio de Avenida La Paz, que se construyó en el tiempo en que este servicio era un 90% tanatología, las autopsias, y hoy día las autopsias representan el 5% de nuestras prestaciones. Sigue siendo fundamental, importantísimo, pero obviamente que laboratorios de genética, consultas de sexología, etcétera, etcétera, significan nuevos requerimientos, nuevas estructuras, modernización. Por lo tanto tenemos mucha esperanza en un nuevo edificio institucional para el cual ya tenemos los recursos para el terreno. Pero recursos para el terreno. Bueno, el país es un país que gasta mucho, por ejemplo, en sistemas de armamento muy sofisticados, pero este es el armamento de la justicia, ¿no es cierto? Es la pericia técnica en ámbitos que son cada vez más diversos y más complejos desde el punto de vista. 40 sedes, dice, a través de todo el país. ¿Cuánto es el presupuesto del Servicio Médico Legal? El presupuesto corriente de este año son 24.000 millones. 24.000 millones, sí. Poquito para la cantidad de cosas que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que solicitar permanentemente, año a año, con presupuestos anuales, los requerimientos, y efectivamente nosotros solicitamos para el presupuesto del año 2012 mayor dotación, mayores recursos para algunos insumos y un sinnúmero de elementos para el cierre de brechas, porque también estamos abriendo sedes nuevas
Nosotros creemos que al ritmo en que estamos para el año 2013 vamos a ver o ampliado o construido o modificado en positivo más de la mitad de la sede del Servicio Médico Legal en Chile, lo que obviamente crea brechas de dotación y de instrumentos y de insumos como para que nosotros tengamos que actualizar eso. ¿Cómo es en la actualidad? Antes, ¿no es cierto?, los requerimientos de ley, los requerimientos de la justicia venían vía órdenes de tribunales. Hoy día, además, el Ministerio Público hace requerimientos al Servicio Médico Legal. Claro, y el Ministerio Público puede hacerlo por teléfono, a veces es decir, por correo. La reforma procesal penal le puso una sobrecarga de presión de trabajo al Servicio Médico Legal. Agilizó en forma importantísima los procedimientos. Entonces, no es inusual que un fiscal nos llame directamente y nos diga hay que ir a ver a un hospital hoy en la tarde a una niñita que fue probablemente abusada sexualmente, por poner un ejemplo. Y hay que concurrir. Hay que concurrir. ¿Para qué decir cuando hay catástrofes naturales como el terremoto? Hay obviamente que el trabajo codo a codo con los fiscales, las policías y otras instituciones, o cuando se incendia la cárcel de San Miguel, son instrucciones precisas que dan los fiscales y nosotros en ese caso asistimos al sitio del suceso y desde ahí nuestros peritos de las distintas disciplinas trabajan para los jueces y para las familias. Y el diseño de la edificación, de la monumentalidad del Servicio Médico Legal, estas 40 sedes, ¿está racionalizada desde el punto de vista operativo? Es decir, los laboratorios están en línea, son completos, son básicos, ¿cómo es? Es variable. Nosotros tenemos una red forense con distintos tipos de desarrollo. Tenemos en la zona centro de Chile, los polos de desarrollo más importantes están en Valparaíso y Santiago, pero también tenemos dos polos de desarrollo en el norte, que son Iquique y Antofagasta, dos en el sur, que son Temuco y Concepción, y por supuesto con este modelo de desarrollo nosotros vamos desarrollando, por ejemplo, laboratorios de genética en aquellos lugares donde haya mayor demanda, descongestionamos Santiago y mejoramos la capacidad resolutiva de las otras regiones. Octava región, Concepción, por ejemplo, Valparaíso, Antofagasta. ¿Así? Ya tenemos funcionando dos centros de referencia que son macrozonales, uno en Iquique, que abarca la zona norte del país, y otro Concepción, que ya están en funciones. Por lo tanto, esos dos ya descongestionan Santiago y Valparaíso, pero a futuro nosotros esperamos contar con un segundo centro referencial en el norte, en Antofagasta, y un segundo centro referencial fortaleciendo Temuco. ¿Y los equipos técnicos entonces que se despliegan en terreno, están desarrollando ustedes equipos operativos especiales de técnicos que van a terreno, que acompañan a los fiscales, que hacen las pericias en hospitales, en zonas o directamente con las víctimas en los lugares donde estén? ¿Eso? Nosotros lo hacemos en cualquier lugar donde seamos solicitados por los fiscales. Por supuesto que estuvimos presentes desde el primer momento en el incendio de la cárcel de San Miguel. Por ejemplo, ¿no? Obviamente que también estuvimos en terreno en las áreas más dañadas por el terremoto, especialmente la costa del Maule, donde hubo terremoto y maremoto. Es decir, este es un servicio centralizado desde el punto de vista legal, depende de una dirección nacional, pero es descongestionado en cuanto a las actividades que realiza, teniendo 15 sedes regionales que se coordinan de acuerdo a las necesidades y en casos de emergencias, catástrofes, obviamente que nosotros desde el nivel central reforzamos esas zonas. Le hago estas preguntas porque normalmente, ¿no?, la percepción colectiva del ciudadano común y corriente, el servicio médico legal es un lugar a donde se va, ¿no?, a donde se llevan muestras o cosas o se exigen o se piden pericias, pero no tiene la idea de un servicio médico que además se despliegue en terreno, ¿no es cierto?, que acompaña al Ministerio Público y a quienes hacen investigación en terreno, ¿no? Sí, efectivamente, nuestros peritos son de terreno y de terreno significa en el lugar de los hechos, pero también son de terreno cuando van a defender las pericias a los juicios orales, por ejemplo, o a instancias donde la justicia requiere de un diálogo directo con ellos. Hay mucho trabajo interno, mucho trabajo de laboratorio, mucho trabajo de clínica, de sexología, de tanatología, pero también hay mucho trabajo externo cuando hay hechos que significan necesidad de ir a presenciar el lugar donde ocurrieron, o también cuando hay que acompañar a las familias en otros lugares que no necesariamente son nuestras oficinas. Le hago esta pregunta, doctor, porque normalmente, ya le decía, ¿no?, bueno, usted ha sido muy enfático en decir hoy día el 5% de nuestro trabajo es tanatología, el 95% son pericias de otra naturaleza, y
porque toda esta presión ciudadana que ha habido, toda esta visión histórica no ha tomado, yo creo, ¿no? Todavía tiene una deuda en adquirir conciencia de la dimensión del trabajo que hoy día hace el Servicio Médico Legal y de los requerimientos de recursos que tiene, y sobre todo por los temas difíciles que le toca ver. Quiero que conversemos un poco de esos temas difíciles ahora, aquellos que captan la atención mediática, por ejemplo. Uno de ellos es la exhumación del cadáver del presidente Salvador Allende, que se está haciendo ahora y que está pendiente de la pericia del Servicio Médico Legal. ¿Qué me puede decir sobre eso? Que es un caso que obviamente tiene una trascendencia histórica por las circunstancias incluso éticas en las cuales muere el presidente en un palacio presidencial bombardeado. Obviamente que tiene características especiales que inciden en la historia de Chile, y obviamente para el servicio las violaciones a los derechos humanos no son un tema de neutralidad, nadie lo es institucionalmente ni personalmente, pero sí somos imparciales desde el punto de vista de las pericias que se realizan para determinar en este caso lo que el ministro ha solicitado, y que es la determinación de la forma en que muere el presidente Allende, para lo cual nosotros igual cumplimos un protocolo con identificación que fue a través de odontología primero y luego a través de genética, cumpliendo el protocolo habitual, aun cuando sea solicitada la causa de muerte o la forma de muerte, nosotros igual cumplimos ese protocolo, incluyendo el caso del presidente Allende, y luego de ello trabajando como estamos trabajando en los casos de derechos humanos del año 2007, con un equipo multidisciplinario. Nunca se hace un informe de identidad, de causa de muerte o de forma de muerte con un solo perito, con una sola disciplina. Siempre se entrega un informe pericial integrado en que los peritos, luego de cada preinforme que elabora el médico, el odontólogo, el genetista, el antropólogo, el arqueólogo, con el apoyo del fotógrafo, se reúnen, consensúan un informe, por eso que se llama integrado, y se entrega al magistrado, el magistrado a la familia, es decir, hay todo un procedimiento respetuoso de la institucionalidad y de la humanidad que merece cada caso. La situación esta del presidente Allende es uno de 726 casos que fueron presentados por la agrupación de familiares ejecutados políticos que dirige Alicia Lira el año pasado. Fue acogido por la magistratura y ellos nos dan instrucciones de exhumar. El caso de José Toá, que uno de los 726, fue realizada la exhumación el día 10 de diciembre del año pasado, y obviamente en medio a todo el drama de la cárcel de San Miguel no fue un acontecimiento, si bien para la magistratura y para la familia y para nuestros servicios sí lo fue. Otro caso, el presidente Allende, el general Bachelet, son casos conocidos de esos 726, pero son 726 casos sobre los cuales estamos trabajando. Doctor, sobre esto yo quiero su opinión de especialista, ¿no?, sobre algo que resulta inusual. De verdad no ha sido muy tratado por la prensa, pero ha quedado la sensación de que algo no funciona en este ámbito específico cuando se hace la primera exhumación del presidente Salvador Allende, del cadáver del presidente Salvador Allende. Se hace en la noche. Hay una especie de, no sé, es como si se hubiera estado exhumando algo, haciendo algo clandestino. Era absolutamente evidente que era para preparar una ceremonia, etc. Pero llama tremendamente la atención. Las imágenes que se han visto han sido perturbadoras en plena democracia, ¿no?, en la noche, exhumando un cadáver, sacando y provocando, según tengo entendido, daños importantes por la forma en que se hizo, ¿no es cierto?, a la conservación o a la posibilidad de hacer posteriores pericias. Desde el punto de vista técnico, ¿eso ocurre? ¿Puede ocurrir que alguien haga una exhumación normal desde el punto de vista de la pericia técnica en esas condiciones? Nosotros obviamente que somos bastante críticos respecto a lo que hacemos nosotros, y también podemos serlo frente a las actividades que realizan otras personas en otras circunstancias y con otros motivos también. Yo estoy seguro que si en ese periodo hubiese habido una orden judicial, el tipo de exhumación, el tipo de registro gráfico, etcétera, habría tenido características... ¿Eso fue sin orden judicial? Eso fue sin orden judicial, eso fue con un propósito institucional, que era el propósito de que
al revés del entierro, que sí fue clandestino en septiembre del 73, fue sin acceso a la prensa, fue con muchas limitaciones a los familiares, etc. Al revés de eso, cuando se recupera la democracia, para dignificar los restos mortales del presidente mártir, se decide institucionalmente con el propósito de trasladarlo a un mausoleo a Santiago y que tuviese un reconocimiento institucional y popular que no había podido tener. O sea, se hizo por la 73. ceremonia, pero no se hizo no se hizo con el No había cuidado una- debido. no No había- hubo un cuidado debido. No había una orden judicial, por lo tanto el procedimiento no cumplió los requisitos que habría cumplido si hubiese existido esa orden judicial. Este es un tema que obviamente tiene que ver con los contextos en los cuales ocurren determinados hechos. En el caso de la violación a los derechos humanos, hablando ya en términos más genéricos, las dificultades no van siempre por el ámbito de la antropología, la genética o la medicina, Sino de la política. De la política y de hechos históricos tales como el retiro de televisores, que fue las exhumaciones Bueno, ilegales, etc. Eso quería ir al segundo tema, ¿no? Tienen en estos momentos una pericia sobre el caso de Chigüío, ¿no? Es decir, en Panguipulli, ocurrido el año 73, ¿no es cierto?, de exhumaciones ilegales, en fin, entierros ilegales, y luego ahora está la identificación de parte de esas víctimas y que fueron reubicadas, ¿no? Eso es lo que se llamó la operación retiro de televisores. Claro. En realidad yo siempre comparo cómo todas las fuerzas institucionales, incluyendo las policías, las fuerzas armadas, actúan en consenso con todas las instituciones públicas en caso de terremotos, en caso de accidentes, etc. En este caso ocurrió lo contrario durante la dictadura, en que hay una instrucción escrita del general Pinochet para que en todos los lugares donde habían habido entierros ilegales fuesen exhumadas esas personas y se fueran hechos desaparecer sus restos, botándolos al mar, quemándolos, dispersándolos. En el caso de Chigüío, o sea, eliminar rastro de... Eliminar rastro, lo que dificulta muchísimo, por supuesto, todos los procesos identificatorios. En el caso de Chigüío son 17 víctimas que fueron secuestrados en octubre del 73. De ellos nosotros hasta ahora hemos logrado identificar a 5, lo que para las familias significó hace 10 días el dolor de las identificaciones, pero también la esperanza de identificar a otros y también la posibilidad de que cambie la figura jurídica de todo el proceso. Y las familias nos decían, qué bueno que han identificado 5. Ahí estamos reconociendo de que en ese episodio donde hay 17 estamos avanzando en el proceso. Y es casi, desde el punto de vista humano, como que un acercamiento a los 17. Estas víctimas van a ser entregadas en pequeños trocitos, casi polvitos de hueso, este viernes de esta semana, a las familias que con resignación, con dolor, pero también con tranquilidad, que es la palabra que nosotros más usamos cuando entregamos identidades, van a recibir estos restos. Estamos hablando aquí de un ámbito de bienes públicos, ¿no?, que son el de la certidumbre, el ámbito del bienestar de la emoción, le podríamos llamar de alguna manera, ¿no es cierto?, de perder a un ser querido y de perderlo no en el sentido físico solamente, sino de perder el vínculo emotivo por no tener un lugar, un objeto de referencia sobre el cual referirse. Esto es una carga muy fuerte para una labor profesional, ¿no? Sí, por eso que nosotros desarrollamos todo este trabajo con equipos multidisciplinarios que incorporan permanentemente equipos de salud mental, psicólogos, psiquiatras que acompañan a las familias en todo este acompañamiento doloroso, pero tranquilizador, que es la identidad de sus seres queridos que fueron asesinados en esas circunstancias tan dramáticas. Doctor, ¿y cómo absorbe el servicio, el personal del servicio, esta situación dramática, este trabajo dramático? ¿Cómo lo absorbe el personal? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo sobrelleva? Lo vivimos. Nosotros, el personal nuestro que actuó durante el terremoto eran damnificados que trabajaban por otras personas. El personal local y las personas que iban a reforzar los equipos de Santiago también eran damnificados, que pasábamos hambre, falta de agua, dificultades para dormir, igual que todas las personas que estaban allá entre medio de todas las réplicas, etc. Ese es un tema importante, que nosotros sufrimos con la gente
y el límite que colocamos a nuestro sufrimiento es que esto no nos impida ayudarlos, cumplir nuestra función institucional, para lo cual obviamente nos apoyamos entre nosotros y siempre necesitamos apoyo de otras instituciones. Nosotros trabajamos mucho con Cruz Roja Internacional, con Cruz Roja Chilena, trabajamos con psicólogos voluntarios, trabajamos con muchas personas que nos acompañan en estos procesos. Doctor, ¿qué otro caso fuera del caso de Chigüío y el caso del presidente Allende está en estos momentos pendiente de informe pericial? De estos difíciles que son parte de la memoria política e institucional del país. Bueno, yo voy a repetir unas palabras de la familia Allende y la familia Soria. No hay casos emblemáticos. Todos los casos para cada familia y ante la justicia deben tener el mismo trato, la misma consideración. Obviamente que exhumar a José Toá o eventualmente a Pablo Neruda o al general Bachelet tiene un impacto, como usted decía, mediático y social diferente porque son personajes públicos. Pero nosotros trabajamos igualmente por personas desconocidas. De esos 726 hemos entregado ya 3/4 partes de los informes de autopsia que han sido solicitados por el ministro a cargo de la causa, y obviamente de esa revisión de los protocolos de autopsia realizados el año 1973, 74 y en fechas posteriores pueden hacer nuevas diligencias, y nosotros tenemos que estar preparados con nuestro equipo multidisciplinario que no trabaja solo. Nosotros trabajamos con apoyo de profesionales extranjeros que son solicitados por los ministros de las causas y que nos hacen el acompañamiento. ¿Hay algún país con el que tengamos relaciones especiales en esto? Nosotros actuamos en el marco de una red iberoamericana en que trabajamos con expertos de España, de varios países de América Latina, de Colombia, pero también de Estados Unidos. Por ejemplo, el balístico que viene para ver junto con los colegas de la PDI el tema de las trayectorias de proyectil, es un balístico que trabajó en Scotland Yard, en Inglaterra. Nosotros trabajamos con el profesor Ubelaque, que es una autoridad en el tema de la arqueología, también en el ámbito de la antropología forense. Trabajamos con Marilú Morales, que es ayudante del Comité Internacional de Cruz Roja, con el equipo argentino de antropología forense. O sea, hay una vasta red. Tenemos muy buena compañía, si bien el trabajo pericial lo realiza un equipo chileno que dirige, en el caso del presidente Allende, el doctor Tapia, junto con una arqueóloga, una antropóloga, un odontólogo forense y también un fotógrafo. Yo le preguntaba sobre el trabajo de la institución y sobre la absorción, además de la tensión emotiva que genera un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Trabajar con dolor humano no es fácil, ¿ah? Impregnarse de ese dolor, ser parte, ¿no es cierto?, de que el dolor ese pueda ser mitigado a través de respuestas periciales que da el propio servicio, es un impacto que va minando. ¿Hay un régimen laboral especial para los trabajadores del servicio médico legal o es el mismo que el resto de los empleados públicos? No es el mismo porque tiene sus particularidades que usted menciona, por lo tanto nosotros ponemos particular atención a aquellos casos en los cuales un organismo externo, una mutual, diagnostican determinados problemas sobre los cuales nosotros actuamos. Sin duda que nos queda mucho por hacer. A nosotros nos gustaría tener un equipo de salud mental interno bastante más amplio que el que tenemos, de apoyo psicológico interno. ¿Cuánto personal tiene el servicio? Nosotros tenemos, si consideráramos jornadas completas, a todos los médicos, químicos, farmacéuticos, odontólogos que se rigen por la ley médica, si consideráramos como que ellos tuvieran 44 horas, nosotros tendríamos 750 personas trabajando jornadas completas en el servicio en todo Chile. ¿Cuánto es el personal de salud mental que tiene el servicio interno? Es menor del que quisiéramos, porque nosotros ¿Cuánto? a veces nosotros tenemos psiquiatras en 10 sedes de las 15 y tenemos psicólogos en todas las sedes. Psicólogos tenemos en nuestras 38 sedes regionales. En algunos casos tenemos más de uno, como en la región metropolitana. ¿El tiempo de descanso del personal es cuánto? ¿Los mismos días del sector público, el mismo régimen? Nosotros tenemos el régimen de 44 horas como todos los empleados públicos en el caso del estatuto, y en el caso de las jornadas de 15.076 varía con personal que trabaja 11, 22, 33 y 44 horas. Pero ¿y las vacaciones anuales y todo eso, el descanso anual? El descanso anual tenemos que verlo entre nosotros por un tema de dotación. Tenemos que cubrir los turnos entre nosotros.
Y en eso yo quiero valorar la disponibilidad de los profesionales y de los técnicos, de los administrativos, de los choferes y todos, que entre ellos cubren los turnos porque no tenemos nosotros personal extra para las vacaciones. Le hago estas preguntas, doctor, para volver al tema de la intensidad del trabajo y de la significación del servicio médico legal. Pocas veces hay oportunidad de conversar y de cruzar datos que aparentemente son tan distantes y sin embargo son están tan estrechamente unidos, como es esta precariedad de recursos, ¿no es cierto?, precariedad de recursos técnicos muchas veces y además falta de personal, con la intensidad emotiva del trabajo y además con la significación social que tiene el trabajo. Se lo pregunto por esto que usted me acaba de decir de la cantidad de casos. Llevamos ¿cuántos años? 20 desde la recuperación de la democracia y muchos más todavía de guardar memoria, etcétera, sobre los hechos ocurridos del 73, y vamos a llevar muchos años por delante. Hoy día los medios técnicos permiten estar muchos años, ¿no es cierto?, hacer prácticamente arqueología del dolor y de la investigación en esto. Y entonces, ¿cuál es el balance? Usted es un profesional de carrera, hoy día se ganó su puesto por concurso, por méritos personales. El servicio, un servicio altamente valorado hoy día por todos los chilenos, pero nadie conoce muy bien estas dimensiones, ¿no?, estos contrastes, ¿no?, entre la importancia de lo que se hace y lo que está sucediendo. ¿Cuál es su apreciación sobre qué es lo que requeriría para el servicio hoy día? No es ningún misterio que nosotros estamos solicitando un edificio institucional que dignifique y que actualice toda la estructura que tiene el servicio de acuerdo a los requerimientos de la justicia. Si nosotros pensamos en los métodos identificatorios de hace 40 años, eran las impresiones dactilares conocidas como huellas digitales, y hoy por hoy, cuando no se puede por huellas digitales, se va a la odontología forense, se va a la radiología, se va a la genética, cuestión que hace 40 años no existía. Entonces necesitamos nosotros que la infraestructura esté acorde con las necesidades que la justicia y la sociedad civil esperan. Segundo, nosotros necesitamos más personal, y un personal también cada vez más calificado y cada vez más acompañado y protegido. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener personal que la pase mal en el trabajo cuando lo que le exige es apoyar a otras personas. Por lo tanto, esta necesidad de mejorar y ampliar nuestra dotación para los equipos de refuerzo, de salud mental para todo Chile, es una necesidad permanente. Ahora, el problema también tiene que ver con el mercado laboral y las remuneraciones. Nosotros a veces hacemos concursos 4 veces para tener psiquiatra en algunas regiones de Chile y fallan porque no se presentan colegas por el tema remuneracional y por el tema de las obligaciones que conlleva. Pero también hay otra cosa, es raro y es excepcional este tipo de entrevista en el cual se nos pregunte cómo estamos nosotros. En general se buscan aquellos hechos que han significado un atraso, una discordancia, un sufrimiento de algún usuario respecto a lo que es nuestra función pericial. Nosotros en los buscadores estos de noticias, a los cuales yo estoy suscrito, veo 20 o 30 noticias positivas al día que salen en un diario local o que salen en la parte digital de los diarios que son también en papel, es decir, se busca el hecho que en general llama la atención. Nosotros realizamos 237.000 pericias al año. De ellas, 186.200 son de laboratorio, y yo estoy seguro que si hablamos de laboratorio del servicio médico legal, vamos a hablar del ADN de un personaje famoso, de una alcoholemia, un personaje famoso, de tanatología, del caso de algún descuartizado, sin considerar el trabajo permanente, abnegado y muy productivo que realizan los profesionales a lo largo de todo Chile y que no significan necesariamente un escándalo ni un cuestionamiento. Por lo tanto, también me permito reconocer que este tipo de entrevista para nosotros es excepcional. Es muy grato que alguien nos pregunte cómo estamos nosotros y la respuesta es: el servicio médico legal está bien, estamos trabajando, tenemos necesidades, tenemos insuficiencia, y las principales pasan por reforzar y apoyar a nuestro personal. Bueno, la idea de esta entrevista, yo le agradezco sus palabras, doctor, pero la idea de esta entrevista es poder conversar. El mostrador es eso, mostrar algo que no aparece tan evidente
pero que sin embargo tiene una gran significación. La percepción que nosotros tenemos es que los bienes públicos hoy día y la seguridad, la certidumbre, la igualdad ante la justicia, etcétera, son bienes públicos que tienen que ver con el bienestar de la gente. Y si la justicia y la justicia penal, sobre todo, es la última ratio del Estado, la última razón del Estado, por supuesto que la información justa, el acceso igualitario, es también un elemento, un bien público, yo diría perfecto, debe ser igual para ricos y pobres. Y desde ese punto de vista el servicio médico legal, el servicio que usted dirige, cumple un papel muy importante, ¿no? No solamente de memoria, diría yo, sino de bienestar y de acceso a la justicia. Claro, y esto está garantizado en la medida que sea un servicio público, que nunca se cuestione su calidad de servicio público y que sea un muy buen servicio público, que esté a la altura de las necesidades de todas las reformas que han habido en el último tiempo de la justicia y que implican mayor trabajo, por eso pedimos mayor dotación, mayor equipamiento, mayores insumos, y en eso estamos. Habrá que pedirle entonces a los parlamentarios que cuando se discuta, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, se acuerden un poquito más de este bienestar público, de este servicio. Doctor Patricio Augusto, muchas gracias por venir al Mostrador Televisión y por contarnos, ¿no es cierto?, de la linda y difícil tarea que ustedes desarrollan. Gracias a usted por esta posibilidad. El Mostrador Televisión, la noticia y la entrevista del día de una manera diferente. Buenos días.